Tres. Muy feliz noche tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac, la casa del tonal. Me gusta el nombre que elegimos para nuestro programa. Miren, vamos a hacer la lectura de la trecena que ya vamos a iniciar próximamente y que tenemos que transitar con todo el entusiasmo y el júbilo. Y bueno, nos vamos a preparar. Esta trecena es la 17ª trecena y corresponde al programa de trecena número 62. Su nombre es Seattle uno Agua. Me gusta esta trecena, recuerdo esa ciudad que lleva ese nombre, Seattle, ¿no? Y que es una ciudad donde llueve mucho. Ahora que estamos en temporada de lluvias, bueno, pues esta trecena nos recuerda ese espacio tan bonito y sobre todo nos recuerda el agua. Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube también, sean bienvenidos a esta lectura y vamos a ver qué es lo que estas maravillosas imágenes nos detonan. Recuerden que es un lenguaje en sentido simbólico y metafórico y claro que vamos a destapar alguna cajita de sorpresas porque todas las ideas que se descarguen al observar estas imágenes, bueno, pues nos hablan de que lo divino de esta tierra nos habita. Quiero darle la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes y sobre todo que hablando de Atl, del agua, saber que estas imágenes son recreadas a través de la técnica de acuarela, así que el agua está presente junto con los colores y el talento de nuestro tlacuilo. Bueno, pues sin más preámbulos, le concedemos la palabra y vamos a iniciar esta lectura. Adelante, tlacuilo. Excelente, Lili, muchas gracias. Muy buenas noches también para ti, para todas las personas que como siempre nos acompañan. Es un placer estar aquí ya en el programa número 62 que hacemos de trecena, y cada trecena hacemos este programa y bueno, va en 62 ya eh, recorridos y 800, ¿qué? 806 de Tlapohuía. Entonces, bueno, eso va conjuntando una buena cantidad de programas. Y bueno, en esta ocasión vamos a comentar en el último tonali de la trecena Secos Cacuautli, que es el tonali Matlacli Huanyei Tochtli, 13 conejo. Bueno, estamos en plena influencia del 13 conejo, el final de la trecena. Y como siempre lo hacemos, vamos a comentar el contexto, el patronazgo y lo que la simbología de la imagen de trecena, la que viene, nos tiene, ¿no? Así que ya pueden observar que la trecena que estamos a punto de comentar es la trecena Seatl, uno agua. Como bien nos explicó Lili, em, esta trecena es la 17ª, es decir, es la trecena que inicia el recorrido por los cuatro rumbos, es decir, estamos a cuatro trecenas exactamente, es decir, una vuelta completa por el Tonalama para terminar esta cuenta allá por el 18 de agosto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comentar los detalles. En primer lugar, siempre mencionamos que este formato que estamos observando es el formato que pertenece a a la sección que corresponde a las trecenas con sus patronos y que corre de la lámina 61 hasta la 70 del documento Borgia. Y bueno, pues esta lámina precisamente está en la lámina número 64, esta que estamos observando en la parte de arriba. Y el formato que tiene es singular porque tiene en la parte de abajo y a la derecha, enumerados de izquierda a derecha, ¿sí? Leyéndolos, todos los tonalting que se van sucediendo y componiendo el periodo de la trecena. Y bueno, empezando obviamente con el que le da apertura y que le da el nombre, que es Seattle. Hay que recordar para quienes nos ven por primera vez o quienes todavía no tengan claro el dato, que las trecenas toman su nombre del primer tonali. El tonali que abre es el tonali que le da el nombre a la trecena. De ahí podemos observar ya que, bueno, pues la cuenta tonal Powali es el fundamento y el sistema que rige a todos los demás conteos, incluido
este que es el de la trecena, el de los años y bueno, muchos otros que podemos ir enumerando. Sin embargo, en este momento estamos hablando de la parte de la trecena y todos los Tonatin a partir de Seattle se van sucediendo uno tras otro, luego subimos por la parte, llegamos a la esquina, subimos por la parte derecha y llegamos hasta el final en el Tonali Matlactlihuan J. Zipacli, 13 Lagarto, que es el último que sé que está aquí, y bueno, terminando ese ya pasaríamos a la siguiente trecena, que es C. Ejecatl. Y la imagen que tenemos ahí, la que domina prácticamente toda la escena, toda la lámina, es la imagen que nos presenta el contexto y el patronazgo. ¿Quién es el regente de la trecena? En este caso es un ave y es un guajolote, un huixólotl que se llama Chalchutotolin. Chalchutotolin es el señor del sacrificio. Así de contundente es la presencia de Chalchutotolin y él es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Sabemos que Tezcatlipoca se aparece de diversas formas, toma diversas, se metamorfosea en distintos personajes, no solo él, pero él de manera muy particular, tiene muchas advocaciones y muchas apariciones a lo largo del Tonalama de sus contextos. Y bueno, una de ellas es esta, precisamente, el Chalchutotolin, que aquí aparece como el señor del sacrificio. ¿Y por qué tiene la forma de un guajolote? Bueno, porque el guajolote justamente no solamente es el señor del sacrificio, sino que es el objeto del sacrificio, ¿sí? Sabemos que en las celebraciones, en los rituales y en muchas ocasiones, pues era sacrificado un guajolote o varios precisamente para pues ser parte del banquete, ser parte de la ceremonia, ser parte de la ritualidad y de manera muy especial porque este animal pues es muy querido y es peculiar saber que junto con la codorniz, que es un ave que tampoco vuela como el guajolote, pues son los animales que normalmente aparecen como objeto del sacrificio. Así que Chalchutotolin entonces, cuyo nombre se traduce como el guajolote enjollado, el guajolote precioso, ¿sí? La partícula chalchu viene de chalchuhuite, que alude precisamente a la joya, a las cuentas de jade, que ahí comparte también esa raíz con Chalchutlicue, que es la falda de Hades, pues aquí es Chalchutotolin, el pájaro enjollado, el ave preciosa. Entonces Chalchutotolin aquí lo tenemos sentado en el Icpali de los señores, indicándonos que es el personaje que patrocina, es el regente de todo el período trecenal. Ahí lo podemos observar como en su cabeza tiene varios elementos, pues tiene joyas, ¿sí? Vean cómo tiene su cabeza muy arrugada, ¿no? Muy peculiar de los guajolotes, esa cabeza pelona, con esa carne de color rojo, ¿sí? Muy arrugada. Este, esta protuberancia, ¿no? Que se le llama vulgarmente moco, y que, bueno, le cuelga así también al guajolote y también lo recoge para formar aquí una especie de bulto que se le hace en la frente, que es algo muy particular de ese animal y bueno, pues es característico. Ningún otro animal tiene ese tipo de cualidades, lo cual pues es reconocible a simple vista. Lo interesante es que además de tener esa cabeza arrugada y de color rojo, ¿sí? Llena de rugosidades, tiene, como pueden observar, unas joyas, tiene unos chalchihuites colocados, ¿sí? A lo largo de la cabeza, los chalchihuites que comparten además el color con la ceja que tiene aquí el pavo, el ajolote, y la punta de su protuberancia, de su apéndice, también tiene al parecer una punta adornada con una joya, pues con algo que la está adornando en la punta y que al parecer también es del mismo material. Lo interesante es que también todo su cuerpo nos está mostrando estas cuentas doradas, ¿sí? En todo su cuerpo, todo él está enjollado, todo él está adornado. Por eso es el ave preciosa, es el guajolote enjollado. Este es el nombre y bueno, pues visualmente podemos observar que efectivamente el nombre le hace justicia y prácticamente describe los detalles que conforman a esta aparición o advocación de Yayauqui de Azcatlipoca.
Interesante también que tiene un tocado muy discreto, que es idéntico al náhuatl, perdón, al náhuatl, se me fue el nombre ¿Tu del collar? tocado. No, Ah, el del tocado, tocado. el tocado de Ajá, Tezcatlipoca se me barrió ahorita de la memoria un poco, pero el Tezcatlipoca es ese tocado que tiene hasta Shelly, el hasta Shelly, el sí. estación. Tiene dos plumas de garza en la punta, sí, pero es idéntico al que está aquí, nada más que aquí en lugar de las puntas de las plumas de la garza, que son de color blanco, al parecer pues son plumas del propio Chalchutotol, sí. Pero por lo demás, su configuración de este pequeño tocado muy discreto es idéntico al que portan precisamente varios de los personajes asociados al señor Tezcatlipoca. Otros datos interesantes que podemos mencionar es que, bueno, pues aquí vemos también unos flujos de nocturnidad, unos flujos como de humo, más bien nocturnos, y digo nocturnos porque tienen la característica de la textura de la piel del ocelote y del trilocelo, son muy peculiares y que está pues saliendo de alguna manera surgiendo de su pico y de su pico también parece surgir esta especie de lengua o flujo de color pardo, de color café clarito, naranja, que también está haciendo, al parecer, pues está interactuando con esta garra que lo está sosteniendo, que lo está como atrapando, ¿no? Y resulta que esa garra, si ustedes la observan, es exactamente idéntica a las características de la garra de Chalchulutolin, de sus patas, y los elementos que están aquí, estos que vemos acá, son las plumas de la cola. Aquí lo podemos observar. Entonces, prácticamente aquí este elemento que termina en estos flujos también interesantes, estas vírgulas, y en un adorno de plumón muy grande, pues parece estar surgiendo de ahí esa garra específica que toma el flujo que sale de la boca del chachuto. Esto es lo que podemos decir en cuanto a la descripción gráfica del numen, que para mí pues es uno de los que más me disfruto cuando lo he dibujado, ya algunas veces, pues lo disfruto mucho, me gusta muchísimo este personaje, tanto por lo que representa como también por su belleza, ¿no? Su belleza gráfica, su diseño es fascinante. Del otro lado de la lámina es peculiar porque en la mayoría de las trecenas tenemos varios elementos. Normalmente tenemos al patrono, ¿sí? Al regente de la trecena que está sentado en el Icpali y luego en oposición, completamente en espejo, en el extremo opuesto de la figura del patrono y prácticamente del mismo tamaño, casi siempre tenemos a un corregente o a otro personaje que le hace contrapeso y en medio vemos varios elementos que de alguna manera sirven como puente o como unión de todos los contextos o para conformar el contexto que nos está proponiendo la trecena. En este caso vemos simplemente dos elementos. Está Chalchutotoli y otro que también aparece de manera, pues, con un buen tamaño, lo cual nos indica que la importancia del elemento en comparación con otros, que aquí no hay, sencillamente hay dos nada más, el chutotoli, y este otro elemento que es muy peculiar y que también alude completamente al concepto del sacrificio. Recordemos que aquí el sacrificio no solamente nos vamos a referir a él en el sentido que desgraciadamente es el único, pareciera que es el único que existe y que es el único al que aluden cuando se habla de sacrificio, que es el hecho de matar a una persona en un ritual de manera sagrada y todo esto, y que bueno, tiene unas connotaciones pues morales y éticas que bueno, pues son pues muy subjetivas porque estamos hablando de otra época, de otra cultura, y definitivamente ya que hemos estudiado toda esta iconografía y todos estos documentos, vamos descubriendo, los documentos mismos nos van revelando la multiplicidad, ¿sí? de significados que tiene el elemento del sacrificio, ¿sí? No solamente estamos hablando de eso, no estamos diciendo tampoco que no existiera, pero no podemos decir que cada vez que se habla de sacrificio, cada vez que aparece un cuchillo de pedernal o cada vez que se refieren a ello, estamos hablando de algo de esa índole, ¿sí? Al grado que se ha llegado a calificar a estas culturas como
el punto más bajo, ¿no? De la humanidad en ese sentido, ¿no? Y pues sabemos que esto obedece obviamente a una intención específica que tiene que ver con denigrar y denostar a una cultura que hace muy pocos años, apenas 520 y tantos años, que fue pues invadida y que bueno, pues el proceso de ocultación o de resignificación del que fue objeto y también de destrucción, pues es un proceso que continúa todavía pues, en pleno desarrollo. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Esforzarnos por ir más allá de la, del discurso que nos habla de todo ese tipo de cuestiones para ampliar nuestra percepción y entender que como estamos ante un lenguaje simbólico y metafórico, hay muchísimas, muchísimas formas de interpretarlo y definitivamente cada una de ellas nos amplían su comprensión y nos hablan de muchos otros temas que son también muy interesantes y sobre todo inspiradores. El elemento que tenemos del lado derecho es muy interesante porque tenemos de entrada un cuerpo de agua, ¿sí? Aquí vemos un cuerpo de agua que se encuentra rodeado o que se encuentra inscrito dentro de un espacio específico que es un nezahuali, una cuerda que, según como la describen los investigadores y por su traducción, es la cuerda de la penitencia y del ayuno. Obviamente, al hablar de sacrificio y lo conjuntamos con penitencia y con ayuno, ya podemos comenzar a hacer esta ampliación de la que hice mención hace rato, ampliar el concepto, porque entonces el sacrificio también es ayuno, el sacrificio también es penitencia, el sacrificio es todo aquello que realizamos, todo aquel esfuerzo que realizamos, todo aquello que otorgamos como parte de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra atención a algo obviamente resulta en un sacrificio, claro. Y por supuesto que había una serie de rituales y actitudes y objetos también que nos recuerdan este tipo de idea y por eso es que vamos descubriendo cómo este sacrificio, más bien cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando del autosacrificio. Lo hemos mencionado ampliamente aquí también en Caltona y de manera reiterada, que bueno, pues si nos ponemos a reflexionar en realidad la única forma de sacrificio posible, hablando desde la perspectiva del individuo, pues es el autosacrificio, ¿sí? El hecho de que yo de manera ritual mate a un animal o mate a otra persona, pues ya adquiere otras características y bueno, habría que analizar el contexto en el que sucede y las razones de esa acción. Pero en realidad lo que estamos hablando y de lo que el Tonalpohualli nos reitera todo el tiempo y en cada momento y prácticamente todos los días o de manera muy, muy frecuente es el autosacrificio. Y en ese sentido tenemos dos símbolos de autosacrificio que también aparecen todo el tiempo reiteradamente, que son la lesna de hueso y la espina de maguey. Y resulta que aquí tenemos dos espinas de maguey conformando, ¿sí? Aquí esta especie de, déjenme explicarlo de esa manera, personaje, ya que tenemos aquí dos ojos que pertenecen a una espina y a otra, y que parecieran visualmente estar conformando una especie de rostro, una especie de cara, ¿sí? Lo cual, pues ya conociendo la exquisita trabajo de los tacuilos de la antigüedad, pues podemos imaginar que para nada es algo fortuito, es algo que es deliberado y que está ahí puesto pues de manera intencionada porque también es parte del mensaje que se está transmitiendo. Porque estas herramientas, estos objetos no eran elementos inertes o simplemente herramientas, sino que eran un elemento importante de la ritualidad y por lo tanto sagrado y entonces tenían vida propia. Así es que se consideraban como un elemento que tiene vida propia, que también tiene voluntad, y eso pues lo convierte ya en un elemento distinto y su percepción es completamente distinta a la que podemos tener ahora, que simplemente pues, vamos con el maguey, le cortamos una espina y pues sí, es parte de un ser vivo, de una planta, pero que bueno, pues ya la pura espina pues no nos dice nada. Bueno, pues en esta cultura tenía una alta
cantidad de símbolos y de significado asociado, porque es el elemento principal del autosacrificio, que se realizaba mediante punciones en la piel, en varias partes del cuerpo. Se habla de los brazos, de las pantorrillas, de las orejas, de la lengua, incluso del miembro viril, ¿sí? Y bueno, pues en la sangre que se otorga, esa sangre que representa la vida y el tona que está contenido en ese líquido precioso, es precisamente lo que constituye el ritual del autosacrificio. Y es interesante porque además de ser el agua preciosa, la sangre, ¿sí? Es la sangre preciosa, podemos ver cómo tanto el nombre del Chalchutotolin como los elementos que componen la imagen tienen varios de ellos el agua como textura, o está asociada el agua indiscutiblemente con esto. Ya dijimos que el chalchihuitl, los chalchihuites, son estas cuentas de jade que representan las gotas de agua como lo más precioso, como la joya. Imagínense que la gota de agua es representada mediante la joya más bonita, que es el jade, ¿sí? La piedra verde. Y vemos cómo también la espina de maguey tiene la misma textura del agua que está en el cuerpo de abajo. Y además tiene en las partes de afuera, las dos espinas de maguey, tienen estos flujos de color rojo, indicándonos precisamente que el líquido rojo, la sangre, también es un líquido precioso, el agua preciosa, pues también está presente aquí. Entonces, esa conexión entre el agua, el sacrificio, la sangre también están muy presentes, y lo vamos a continuar viendo en las siguientes láminas, donde vamos también a analizar algunas otras imágenes que nos van a ayudar a comprender mejor todo esto. Y por último, decir que estas dos espinas de maguey, como ya lo mencionamos, no son simples instrumentos para la punción o para el desangrado, así como si estuviéramos utilizando un elemento cotidiano, sino que son elementos sagrados. Y eso nos lo indican con estas flores que están adornando allí, indicándonos que son elementos floridos, elementos sagrados. Lili. Así es, la ritualidad nos acerca a lo divino y bueno, debemos entender que es eh, pues Chalchutotolin, este guajolote enjollado precioso, viene hoy representando, como bien ya dijiste, a Yayauquites Catlipoca. Así que todo el tona que él representa, porque es un animal muy cargado de tona, de energía, de fuerza, pues es esa fuerza del mismo Yayauquites Catlipoca. Sabemos por los relatos míticos que Chalchutotolin es un numen políglota, habla todas las lenguas en las que se pueden comunicar los seres sobrenaturales pues los que habitan en esta tierra. Entonces, se dice que por eso es un elemento importante en las ofrendas de esas ceremonias en las que se quiere comunicar con lo divino. Y pensemos en Papantla, cuando se entierra o se va a sembrar el poste, que recuerden que formó, era un árbol, se le pide permiso al dueño de la montaña para extraerlo de ahí y llevarlo a ese espacio en donde se va a sembrar para contar el tiempo, porque los voladores en esa ritualidad que hacen están representando el tiempo, todos los ciclos que se mueven. Entonces, poner a Chachutotolin ahí en esa base en donde se va a poner el poste, pues es precisamente comunicar su deseo y el mensaje de esa ritualidad que llevan a cabo. Sabemos que las espinas de maguey, pues como bien dijo el tlacuilo, los ocupamos para hacernos esas sangrías y ofrecer el tona. Recuerden que los documentos que había se potenciaban poniéndoles el tona. Los hombres de conocimiento o mujeres de conocimiento se hacían pequeñas sangrías para potenciar la lectura que iban a tener. El documento cobraba vida para ellos, porque el tona es eso, es una sustancia que revitaliza lo que toca. Y la espina de maguey, pues imagínense si no va a tener fuerza divina, si la misma planta del maguey es un numen maravilloso, ¿no? Es meyagua. Entonces esas flores también
Digamos que es ahí la parte por el todo. Una espina de maguey con flores nos hace recordar a ese gran numen. Y la cuerda de ayuno está muy presente, o sea que esta trecena vamos a representar a este Chalchutotolin, a esta ritualidad, este autosacrificio, que no precisamente tiene que ser que nos estemos haciendo sangrías, pero sí que estemos poniendo el tona en donde verdaderamente vale la pena. No desgastemos nuestro tono en, en banalidades. Concentremos esa energía y canalicemos nuestra fuerza, nuestro potencial en algo grandioso. Podemos ser creativos, muy creativos en esta trecena y además recordar que tenemos la fuerza del Yayauquitezcatlipoca, ese gran guerrero que no dudó, por ejemplo, en el mito dice, cuando tenía que atrapar o hacer venir al Zipacli para realizar eh, pues el plano terrestre y celeste, no dudó en sacrificar su pie, ¿no? Ahí nos está poniendo el ejemplo que cuando un, pues un proyecto, una obra merece la pena, pues a veces hay que hacer un gran sacrificio. Obviamente no nos vamos a cortar un pie, ¿verdad? Pero sí podemos ver de qué manera lograr el éxito y a lo mejor salir de la zona de confort, sacrificar un poco todo aquello que nos impide movilizarnos, bueno, pues esa es la tarea en esta trecena. Tenemos que ponernos verdaderamente en ese flujo constante de la energía que representa este Chalchutotolin y el mismo el Yayauqui Tezcatlipoca. Esa cuerda de ayuno la vamos a ocupar. Así que bueno, pues a disfrutar de lo que nos viene. Entendamos que en la primera posición tenemos al agua y dicen que la magia de todo este planeta está contenida en el agua y además el agua fluye, adquiere la forma del espacio que la contiene. Eso nos está hablando a nosotros de esa capacidad de adaptarnos y, y de ponernos en el flujo mismo de la vida. Bueno, pues vamos a ver qué otras imágenes nos ha preparado nuestro telacuilo. Gracias, Lili. Vamos a continuar analizando otras imágenes que apoyan todo esto que estamos comentando, que bueno, evidentemente tenemos la oportunidad, ya con todos los recursos que existen ahora, ¿no? Poder tener los documentos todos, ¿sí? A la mano para poderlos comparar, poder cruzar la información. Y ahí es donde descubrimos que todos llevan la misma estructura, están ordenados de la misma forma y obviamente vemos que el sustrato, lo que sostiene a todo ese sistema de comunicación es precisamente la cuenta del tonal. Y ahí también nos permite comparar imágenes de diferentes culturas, de diferentes pueblos, en diferentes momentos también en el tiempo, y vemos cómo había una continuidad no solamente conceptual, sino también científica y de conocimiento que evidentemente pues compartían todos estos pueblos, a pesar de sus enormes diferencias en muchos sentidos, probablemente también de costumbres, o evidentemente de lenguas y muchos otros, pero que se sostenían todos sobre la misma base, que es precisamente la cuenta que lo cuenta, el tonal Powell. Y bueno, vamos a ver que también antes de pasar a las imágenes con las que comparamos, vamos a comparar la que venimos analizando principalmente. Tenemos que dentro del formato del Tonalamat, donde está desplegado por completo, que la llamamos Tonalamat in extenso, esas primeras 8 láminas que despliegan los 260 tonalting, vemos que la trecena que estamos por iniciar es esta que está aquí. En las láminas 1 y 2 de su Tonalamat, quienes lo tengan a la mano, lo pueden observar, es la quinta trecena del Tlahuiztlampa, la quinta trecena que corresponde al oriente, y como pueden observar también, pues inaugura esa quinta vuelta, ya que todas las que están sombreadas de rojo, pues ya las hemos transitado, así que aquí lo que estamos indicando es que vamos a iniciar un nuevo recorrido por última vez dentro del contexto de este Tonalpowali. Por última vez vamos a recorrer los 4 rumbos, es decir, 4 trecenas,
para culminar ya definitivamente esta cuenta y volver a empezar en 52 días. ¿Sí? Estamos a 52 días de ese término, de ese cierre. Entonces, bueno, vamos a ver para que lo ubicaran. Ahora sí pasamos a analizar los siguientes elementos, las siguientes imágenes que corresponden y que son equivalentes a la que venimos analizando. Esta es la versión del conocido como Códice Borbónico de la trecena Seattle. Aquí es una configuración bastante distinta, ¿sí? Sin embargo, si observamos, también tiene la imagen a la izquierda y sus tonales y todos los datos, que aquí son muchísimos más en el Borbónico, que están también configurados en la parte de abajo y luego en la parte hacia arriba, hacia la derecha. En eso sí se parecen un poco. Pero bueno, las dimensiones, el reticulado y la cantidad de datos que contiene, pues es distinta y mucho más elaborada. Y vemos en la lámina, perdón, en el cuadrete que arranca la cuenta, que es aquí, uno agua. Aquí dice hasta agua en español, ya lo podemos ver. Y aquí aprovecho para comentar un hecho interesante, que este documento, pues si ustedes observan, se puede ver todavía las líneas guía para la retícula y nos damos cuenta que el espacio designado para las letras, es decir, para los caracteres latinos con los que se escribe en español y en náhuatl, lo que estamos viendo, pues ya estaba diseñado con esa intención y ya el espacio estaba designado para contener esas letras, ¿no? Lo cual nos habla de la época en la que se creó este documento y que, bueno, pues según lo que hemos investigado, pues al parecer este documento se creó en la época de transición, ¿sí? En esa época en la que probablemente todavía este, existían tlacuilos que podían realizar este trabajo, vean lo bello que es el documento, pero que también ya tenían la supervisión y la influencia de personas que se quedaron a cargo ya una vez que Mexico Tenochtitlan pues había caído, ya que este documento es 100% mexica. Bien, entonces aquí tenemos Seattle, la coordenada que le da nombre a la trecena, y esta es la escena que corresponde o que equivale a la que venimos analizando. Y podemos observar que el personaje principal obviamente está dibujado de manera que se note que él es el principal. Aquí no hay un Icpali, no está sentado el personaje sobre el Icpali, pero su tamaño y su posición nos indican que él es, sin duda, el regente de la trecena. Y vemos que también, bueno, pues es un personaje que está portando una especie de traje, una especie de disfraz, está nahualizado, está encarnando a Chalchututoli, porque vemos aquí, está la cara de la persona, vemos sus pies aquí debajo también, y como encima de ese personaje está portando la piel, ¿sí? O el traje, vamos a decirlo así, está invistiendo de Chalchutotol. Obviamente aquí, pues, aquí son muy claros los elementos que corresponden a la cabeza del guajolote, aquí lo podemos observar, tiene su pico abierto, de color blanco, su protuberancia que ya describimos, termina en punta también enjollada con un adorno especial aquí. Tenemos el espejo de Tezcatlipoca, cosa que no tenemos en el Borgia, pero que aquí, bueno, qué bueno, lo mencionamos anteriormente y aquí sí aparece ese elemento que lo vincula directamente con Tezcatlipoca. Y también vemos el anáhuatl, que está colgando de su cuello y que también es un elemento distintivo, característico de todos los númenes que conforman el complejo de Tezcatlipoca. Entonces aquí ya también reforzamos esta idea y su conexión directa con el señor del espejo humeante. Y por otro lado, bueno, sus plumas, ¿sí? Bonitas, estas de color blanco con las puntas un poco más oscuras, no son totalmente negras, sí son como un gris oscuro. Y también tenemos esta otra que parece también ser un ala o otro elemento, donde tiene otros colores, ¿no? Tiene unos adornos muy particulares. Es interesante este detalle. Y bueno, también aquí vemos un tocado muy bonito con plumas de quetzal, etcétera, etcétera. Pero indudablemente a quien estamos viendo aquí aparecer y manifestándose es a Chalchutotolin, el señor de la trecena Seatl. ¿Sí? Ahí sí hay una consistencia y una coherencia total en términos de que por mucho que sean distintas en tiempo y en espacio las culturas que generaron este par de documentos,
hay una conexión estrecha y evidente a través de este sistema. Por otro lado, vemos una gran cantidad de elementos que están aquí apareciendo. Vemos unas flechas, vemos varias ofrendas compuestas por animalitos, vemos a un ave sacrificada, que ni siquiera es un guajolote, más bien es como una especie como de perico, por el color que tiene, ¿sí? Que está siendo decapitado. Aquí vemos su cuerpo y aquí su cabeza, chorreando ambas con sangre. Aquí vemos otro par de vasijas o de lugar, depósitos, se me fue el nombre, bueno, algo donde se deposita, ¿no? Canastos o algo parecido, donde vemos que está también ahí, hay sangre, hay otro tipo de elemento. Aquí vemos el animalito sacrificado también. Vemos un personaje que está cargando un copal chiquipili, lo cual nos indica que es un sacerdote, un oficiante, que está precisamente conviviendo o interactuando con esta serpiente de coral, que esa es la forma en la que se representa en el borbónico, la serpiente de coral, mucho más colorida que la que aparece en el Borgia, que es roja con blanco, pero que le pasa por el medio de las piernas con las connotaciones sexuales que podemos imaginar, ya que esta serpiente de coral representa precisamente el flujo de energía creativa, de energía sexual. Interesante porque Chalchutotolin del Borgia tenía de su pico saliendo este flujo que describimos, con la garra del mismo guajolote que parece estarla atrapando. Pues aquí también hay un flujo que surge de su boca o que parece llegar a su boca, ¿sí? Y que tiene que ver con lo que está contenido en esta vasija de color verde. Probablemente sea pulque o algo similar. Una escena donde hay una casita, un cali, un templo, que está siendo quemado o que está echando humo, y bueno, algunos otros elementos. Y por otro lado también tenemos aquí esta piedra, que lo que estamos viendo aquí debajo es una piedra, con dos espinas de maguey clavadas y también sangrantes, como lo observamos en la imagen anterior. Entonces, como pueden observar, si bien hay unos elementos que aparecen en la otra, que no aparecen aquí, y viceversa, los temas principales, los elementos principales y característicos y que le dan el contexto general a la escena, aparecen en ambos documentos. Por eso es interesante, muy importante y muy valioso poderlos comparar, porque ahí van surgiendo datos extras que nos van ayudando a componer, ¿sí? O a resignificar lo que vamos observando, y también, bueno, pues poco a poco vamos entendiendo mejor lo que se nos presenta en estas escenas. La misma escena, pero de otro documento conocido como el Códice Vaticano B, un documento que al parecer pertenece a una tradición pues muy similar o cercana a la del Borgia, ya que sus elementos, su estilo y por supuesto también las secciones que tiene el documento y su acomodo son prácticamente las mismas que el Borgia, lo cual nos invita a pensar que si bien no son, tal vez no sean la copia uno del otro, pero que sí tienen en común otros documentos que ya no existen, que estuvieron ahí también para ser referentes y ser copiados el uno y el otro, y bueno, prácticamente nos están hablando de lo mismo y tienen los mismos elementos. Y aquí podemos observar que aquí, si en el Borgia había solamente dos protagonistas de la escena, aquí solamente hay uno, pero está concentrada toda la información en esta escena. Y podemos observar cómo aquí sí hay un Icpali, aquí está el asiento señorial, está el señor que es Chalchutotolin, pero vemos que además está convertido en un bulto mortuorio, ¿sí? En un tlaquibiloli. Aquí vemos de color blanco esta parte que estoy señalando, que bueno, cumple con las características de estos bultos de cuanto al color y la textura, y es una característica de este documento que los señores, varios de ellos aparecen como bultos mortuorios, y en algunas ocasiones también aparecen muertos. Aquí Chalchutotolin no podemos decir que está muerto porque tiene el ojo abierto, pero definitivamente hay una conexión, ¿sí? Directa con esta idea porque también pues parte de su cuerpo está convertida precisamente en ese bulto mortuorio. Por otro lado, vemos las joyas que adornan una especie de collar muy bonito, ¿sí? Que está adornando su cuello, colgando de su cuello, también con unas joyas que cuelgan acá. Vemos aquí el ala y la cola del animal, también adornadas las puntas de las plumas con estas joyas de su
de lo que pudiera ser la oreja, o más bien de lo que correspondería a la oreja. Aquí también cuelga un pendiente muy, muy bonito. Su, su, su moco también está adornado. Tiene joyas en la cabeza. Tiene el humo que le sale de aquí, seguramente representando lo que comentábamos de Tezcatlipoca. Y aquí se aparece el astacheli, las plumas de garza blanquitas aquí. De la boca del pico del animal sale este flujo que aquí es de otro color y de otra textura, parecía ser como arenoso o más bien nocturno, ¿sí? Conectándolo con lo que veíamos hace rato. La garra, la garra que está sosteniendo este elemento y las espinas de maguey sangrantes adornadas con las flores. Prácticamente los mismos elementos que vemos en el Borgia están en esta imagen. La configuración es un tanto distinta, pero una vez que aprendemos a reconocer los elementos y los vemos como todos están en el mismo lugar prácticamente, bueno, pues también podemos decir con claridad y con certidumbre que estamos hablando de la misma escena y que está aludiendo a los mismos temas. Y por si nos faltara todavía certeza, bueno, pues aquí tenemos que el primer glifo que aparece es Atl. La primera posición es Atl y es la trecena que lleva ese nombre. Por último, tenemos el documento conocido como el Tonalámatl de Obán, ya que este documento solamente se conserva el Tonalámatl, no sabemos si fue cercenado o simplemente se creó de esa manera. Lo que sí es cierto es que ya corresponde a un estilo, a una época en la que, bueno, ya hay una pérdida de pericia y de conocimiento y de arte por parte de quien lo realizó, ya que no es tan depurado como lo es los otros documentos que hemos analizado. Y aquí ya hay un poquito de dificultad. Si este documento existiera de manera aislada, pues costaría bastante trabajo reconocer los elementos. Gracias a que tenemos los otros elementos, podemos venir ahora a este y reconocerlos por asociación de ideas y por comparación, vemos que aquí la configuración es distinta. Vemos que aquí arranca la cuenta por la parte de arriba. Seattle está aquí en la esquina y luego bajamos. Pero lo que nos interesa es la imagen de Trecena, que es esta. Y vemos que hay un Icpali, sin duda, aquí se reconoce perfectamente, y hay un pájaro. ¿Sí? Que aquí sí, ese pájaro, pues inmediatamente caemos en cuenta que es Chalchutotolin, porque sabemos que está en las fuentes, está así descrito, y en los otros documentos, pues ya lo hemos visto, como es tal cual, sabemos que ese es el patrono de esta trecena, entonces en automático y dijimos, ah, pues aquí está Seattle, este es Chalchutotolin. Pero bueno, pues el dibujo no nos ayuda mucho para reconocerlo. Pudiera ser un águila de color rojo, pudiera ser un sopilote, pudiera ser, no sé, otro animal. Sus plumas son bastante genéricas, sus patas también, pero tiene el espejo de Tezcatlipoca y el Astacheli que mencionamos. Entonces, bueno, ya ahí también tenemos dos elementos que se alcanzan a reconocer apenas. Aquí, más que el humo, parece un hueso, parece estar saliendo del espejo de Tezcatlipoca. Tenemos a las espinas de maguey, con un tercer elemento ahí en medio. Tenemos a un personaje extra que está cargando, no sé si es una vasija, no tengo idea qué es esta cuestión, probablemente sea la piedra que vimos en el Borbónico, aquí también aparece, hay una ofrenda aquí y hay un elemento nocturno también. Vean cómo también la nocturnidad se reitera, está presente. Y el hecho de que Tezcatlipoca pues también tiene asociación con el mundo de la oscuridad y de toda esta cuestión, bueno, pues también ahí nos ayuda a ir relacionando los elementos para poderlos describir cuando menos. Lili, ¿hasta aquí algún comentario? Pues sí distinguir, ¿no? La belleza de ese Amor Borgia. Ahorita que presentas estos conados, bueno, pues la intención y la información está ahí, pero la belleza que tiene este Amos Borgia, pues lo supera en mucho, creo yo. Sin duda. ¿No? Y por ahí de repente nos hemos topado, ¿no? Con personas que, pues, evidentemente no estamos haciendo un juicio, un juicio de valor, simplemente
una opinión desde el punto de vista estético y de diseño y del arte, que es la parte que nos toca a nosotros, y que bueno, pues evidentemente hay unos que podemos considerar que son mucho mejor elaborados, y no solamente por lo bonito, sino también porque están, al ser más claros en su diseño y su dibujo, pues son, evidentemente la escritura es más clara, porque estamos hablando de una escritura, y aquí ya no es clara, aquí es como si lo estuviera escribiendo una persona que pues medio sabe escribir, y bueno, pues ahí hizo su Ujú. mejor esfuerzo, pero que bueno, pues finalmente sí dificulta, ¿no? Su identificación, ¿no? Y bueno, no estamos denigrando de ninguna manera el documento, sabemos su valor es indiscutible y es incalculable desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de lo valioso del documento para poder precisamente hacer estos ejercicios que estamos comentando, que es la comparación, que nos sirve también para valorar esa parte estética y iconográfica, y también para poder reforzar las ideas que se están transmitiendo y que se están colocando en cada uno de los diferentes documentos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y como estamos hablando de Chalchutotolin como el personaje principal de la trecena, el que le da contexto y temática a esta trecena, el sacrificio, bueno, pues también Chalchutotolin es patrono del glifo Tecpat. Y Tecpatl sabemos que evidentemente, pues también es un elemento que está completamente asociado al sacrificio, ¿sí? El cuchillo de pedernal famoso. Y que al igual que mencionamos hace rato en las espinas de maguey, que tenían ese ojito que de alguna manera las dotaba de vida y de voluntad al convertirlos en un elemento vivo, lo animaban. Aquí también el cuchillo de pedernal, en ambos casos, estamos viendo del lado derecho la Moschli Borgia en su versión revitalizada, y del otro lado la lámina que corresponde a la misma escena, pero en el documento Vaticano B, y en ambos casos vemos el cuchillo de pedernal adornado y animado más bien con esos elementos de la quijada descarnada, huesuda, y del ojito, que tiene acá, pueden ver aquí también. Y bueno, pues Tecpat es el 17º glifo del Tonalpohualli. Estamos justamente en la trecena 17ª. Y bueno, Chalchutotolin es, pues ya aquí por asociación y por todo lo que venimos platicando, prácticamente lógico que el sacrificio pues esté representado por Chalchutotolin, que ya dijimos que él es también el señor, ¿no? El patrono del tema y de la temática del sacrificio. Y bueno, los demás elementos que observamos es el guajolote en ambos casos, con sus diferencias estilísticas, pero reconocible perfectamente, ¿sí? Es inconfundible. Y vemos otro elemento donde también, ¿se acuerdan que describíamos el Nezahualli, esa cuerda de la penitencia y del sacrificio y del ayuno? Pues aquí también aparece, pero aparece un personaje que está realizando una punción en el ojo, y que evidentemente pues también está realizando una ritualidad personal inscrito en ese espacio específico que delimita el Nezahualli. Y por otro lado, pues un chalchihuite de lujo, agua, ya mencionamos, ¿no? La conexión que hay desde pues con el agua, con todos los temas de Chalchutotolin, y de entrada, pues la partícula chalchu, que corresponde al joyas, a gota de agua, al jade, y que bueno, ya vimos como también hay una conexión en ese sentido. Em, Más adelante vamos a comentar otro dato al respecto. Em, y bien, continuando entonces con los detalles de la trecena, recordemos que cada una de estas trecenas también, y cada uno de los tonaltin que van apareciendo, es decir, los 260 tonaltin a la trecena que pertenezcan, todos ellos le dan nombre a algo. Es decir, cada elemento, cada uno de los 260 combinaciones nombran algo, a un animal, a una planta, a un Ujú. numen, a un concepto, a una persona. Y bueno, aquí siempre mencionamos algunos de ellos que son no los más importantes, pero sí los más evidentes,
que pertenecen y están dedicados a un número específico, y por eso, bueno, de manera peculiar en cada trecena hacemos mención de algunos cuantos de ellos que ya tenemos detectados, ya que pertenecen al nombre de un numen, al tonal y de algo que, bueno, ya conocemos, ¿no? Conforme vamos descubriendo más, pues los vamos incluyendo también en el discurso. Y tenemos aquí dos de ellos. El que abre la trecena, Seattle, que también le da nombre al periodo de la trecena, y el otro que es la tercera posición, donde vemos ahí al mono, a Osomatli. Entonces, Seattle y Jay Osomatli, que es así como se nombran estas dos posiciones, recuerden que el glifo aparezca en una posición o en otra, inmediatamente cambia el nombre, ¿sí? Cambia el nombre porque su primera partícula es la del número. Entonces, no es lo mismo uno agua que dos agua, que cinco agua o que 13 agua. Así que tampoco es lo mismo que 7 mono, 8 mono, que el 3 mono que tenemos aquí. El 3 mono y el uno agua corresponden exclusivamente a esta trecena. Y estos dos tonalting resulta que son dos de los nombres o dos de los tonalis que están dedicados y asociados directamente con la señora Chalchiuhtlicue. Ven que venimos diciendo el agua, venimos diciendo la partícula chalchiu, las joyas, la gota de agua, el jade. Bueno, pues resulta que el tonali que abre la trecena es uno de los nombres tonali precisamente de la señora Chalchiuhtlicue, la señora de la falda de jades, la dualidad de Tlaloc y por lo tanto la parte femenina de todos los ámbitos acuáticos, de todos todo lo amplio que tiene que ver con el agua, que es amplísimo lo que podemos decir de ella, pues es uno de sus tonalis asociados. Y el tonali Jay Osomatli, que también es un tonali asociado a este personaje, a Chalchutli. Interesante porque el tonali que abre también no solamente es el nombre de Chalchutlicue, sino también es el nombre de Xochiquetzal. Comparten esa cualidad. Aquí las vemos a las dos, por eso las puse juntitas. Y hay que recordar que en este sistema simbólico estamos hablando pues, de varias capas semánticas, de varias capas de significado. Y bueno, pues así como el Seattle puede darle nombre a un numen, también le da nombre, como ya lo dijimos, a lo mejor también es el nombre de una planta y a lo mejor también es el nombre de una ciudad y a lo mejor también es el nombre de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, depende en qué ámbito estemos, qué contexto estemos utilizando los elementos, pues nos van a hablar precisamente de qué tema se está hablando. Y aún así, no pierde su conexión con los demás nombres o los demás lugares donde aparece también este tonal. Entonces, el tonali Seatl está directamente asociado a Xochiquetzal y, como ya mencionamos, también a Chalchutli. Y por último, el tonali, otro tonali que tenemos detectado como importante dentro de esta trecena, es el Macuili Acatl, 5 carrizo, que es precisamente el nombre tonálico, ¿sí? El tonali asociado y dedicado a quién creen, a Chalchutotol. Es decir, el patrono de la trecena, el regente de todo el periodo de esta trecena que se llama Seatl, tiene también su día dedicado dentro de la trecena en el tonali Macuili Acatl, 5 carrizo. Y entonces aquí está, es el patrón de la trecena y también va a haber un doble chalchutotol en ese día porque bueno, pues ese tonali es prácticamente su nombre tonálico de este personaje y en ese sentido, bueno, pues hay una coherencia, ¿no? En esta aparición y en la recurrencia del personaje a través también de este tonali que corresponde a la misma presea. Y bueno, pues Lili, ¿algún comentario antes de que nos despidamos? Ya estamos llegando al final del programa. Bueno, pues yo quiero decir que vamos a tener en Jay Osomatli pues un, un encuentro con la festividad, la alegría, ¿no? Y además pues es el tonali de una amiguita, ya cuando lleguemos ahí lo vamos a describir con detalle, pero me gusta mucho cómo a través de los signos uno ya se va imaginando
de qué se va a tratar esta trecena. Tenemos entre Atl y Ozomatli, a Escuintli, ¿no? Que sabemos que nos guía al Mictlán. Esta agua que se va a presentar en Jay por la señora que está en el numeral, bueno, pues probablemente la podemos ir a traer de ella del Mictlán. Saben, es muy bonito poder hacer una narrativa a través de las ideas que se nos ocurren con los tonali y anticiparnos. Saber que yo, bueno, cuando llegue al Usomatli, pues me quiero sentir muy contenta y muy dichosa, con mucho gusto por la vida, porque sé que ello me va a llevar a un estado de salud y bienestar, que es el Malinal y que continúa, ¿no? Y así vamos haciendo la narrativa, es muy importante. Y además en esta trecena vamos a fortalecer al guerrero que somos. Y bueno, recuerden que estamos ya en este último recorrido por los últimos 52 Tonaltin. Así que todo lo que hemos trabajado en toda la cuenta anterior, todos esos Tonaltin que ya pasaron, bueno, pues en estos 52 lo vamos a reforzar. Es como ponerle el máximo tona a cada uno de los tonalty por recorrer. 52 suena un número importante, pero cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos llegando al final. Así que, bueno, pues a disfrutar, a preparar nuestra ritualidad, ver qué es lo que vamos a poner en esa olla alquímica o en ese fuego también alquímico que vamos a entregar para como vemos en el mito, ¿no? Que el fuego todo pues lo restaura, lo termina y lo restaura y lo transforma. Entonces esta trecena será también de eso, de transformación, de gozo y bueno, pues a practicar la ritualidad y el autosacrificio. Así es, todos estos temas están presentes en el contexto de la trecena, así que nos invitan cuando menos a reflexionar sobre eso. Y bueno, tenemos 13 oportunidades, 13 tonalting que tienen sus particularidades, cada uno de ellos, pero todos ellos, como pueden observar, inscritos dentro del gran contexto de la trecena y que bueno, tiene como principal elemento y principal temática el sacrificio. Así que va a ser una trecena, precisamente que nos va a llevar con esa temática. Y bueno, pues ya estaremos comentando día con día los detalles de cada uno de los tonaltin que las componen. Y bueno, pues hemos llegado con esto al final de esta sesión. Como siempre, ha sido un placer compartir todo esto con todas las personas que nos están viendo en este momento y que también nos van a ver en diferido. Recordarles que estamos en plena temporada de cursos 2024. Acérquense a nuestra página de Facebook donde pueden observar los flyers. Tenemos 3 cursos dos que ya iniciaron y uno que está por iniciar. Y bueno, pues les hacemos la invitación también para que se acerquen a nosotros y podamos estudiar los temas eh, de cada uno de estos cursos juntos. Y también, bueno, pues muy pronto también estaremos anunciando algunos otros más cursos y por supuesto también otros eventos que tenemos en puerta. Así que bueno, pues están invitados a todo ello. También los invitamos a que compartan y nos ayuden a difundir esta información, tanto los videos como los eventos que vamos anunciando. Y bueno, pues no me resta más que desearles una excelente noche y por supuesto una muy provechosa trecena C. Atl. Lili, muchas gracias. Así será. Abrazo. Hasta pronto. Nos vemos mañana.